Era un jueves por la tarde cuando don Mateo regresó a casa desde la Biblioteca Pública de Guadalajara, donde había trabajado durante casi 2 décadas como bibliotecario de medio tiempo. Tenía 75 años, las rodillas algo gastadas por el tiempo y la espalda encorvada por tantas décadas de levantar libros y cuidar silencios. Pero aún caminaba con esa dignidad callada de los hombres que lo han dado todo sin pedir nada. Al subir los peldaños de la modesta casa de 2 pisos que compartía con su hija Camila, el novio de ella Bruno y su nieto adolescente Santiago, don Mateo pensó que olería a sopa de lentejas o pan horneado. Sin embargo, lo recibió un silencio frío, casi agresivo. Abrió la puerta con su llave de siempre, escuchó el eco de sus pasos y dijo con una voz suave pero firme: «Ya llegué». Nadie respondió, ni una voz ni un saludo. Caminó hacia el pasillo sosteniendo su bolsa de lona con gafas, su placa de empleado y el proyecto de tejido que había empezado hacía semanas para regalarle a Santiago. Cuando llegó frente a su habitación, el corazón le dio un vuelco. La puerta tenía una pila de cajas de plástico y cartón frente a ella, todas mal apiladas, llenas de ropa, mantas, almohadas. Como si alguien hubiera empacado su existencia con prisa y sin respeto. Su almohada arrugada descansaba en la cima como un animal herido. Tocó la puerta con la palma abierta, sintiendo la aspereza del cartón bajo sus dedos. Y entonces apareció Camila, su hija, con el ceño apretado, como si él fuera una caja más fuera de lugar. «¡Ay, papá!», dijo empujando un mechón de cabello detrás de la oreja. «Necesitamos más espacio para que Santi grabe sus videos de TikTok. Con las luces, los fondos, el trípode, todo ocupa mucho. Pensamos que sería más práctico si dormías en el cuarto de servicio. Temporal, claro». Don Mateo apoyó ambas manos en la cintura y, aunque su voz temblaba, la sostuvo con dignidad. Pensaron: ¿y quién les dio ese derecho? No me preguntaron, solo lo hicieron. Sus ojos repasaron los restos de su vida, amontonados como desechos. Bruno apareció detrás de Camila, las manos metidas hasta el fondo de sus bolsillos sin atreverse a mirarlo. «Papá, ya estás grande. Estas cosas te afectan más de la cuenta. Creímos que tenía sentido». El viejo dio un paso al frente, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Sentido para quién? Para ti, para tus seguidores en TikTok». En ese momento, Santiago cruzó el pasillo con el celular en la mano y una toalla en la cabeza. Al verlo, rodó los ojos. «Abuelo, no exageres, ni que fueras a vivir aquí para siempre». Esa frase le cayó a don Mateo como un portazo invisible. Recordó cuando esa voz le decía abuelito y se colgaba de su pierna con ternura. Ahora lo trataban como si fuera un mueble estorboso. «No tienes derecho a hablarme así», alcanzó a decir, pero su voz sonó más frágil de lo que sentía. Camila asintió como si se tratara de una simple transacción. «Es solo espacio, papá. El canal de Santi está creciendo. Tiene oportunidades». Le sonrió a su hijo sin entender lo que eso significaba, que la vida de su padre había sido compactada, desplazada, silenciada. En el pasillo, bajo la luz débil, las cajas parecían ataúdes llenos de memorias, la foto de su difunta esposa, el día de su boda, la colección de piedras que recogieron juntos en Veracruz, el suéter que ella le tejió para su 50 aniversario. Todo reducido a plástico barato. Pero no era el frío del nuevo cuarto lo que le dolía. Era la crudeza de lo que representaba ese cambio que su opinión ya no contaba. Bruno murmuró: «No es personal». Pero no terminó la frase. No hubo disculpa ni culpa. Camila simplemente dijo: «Ya está todo listo», y cerró la puerta. Don Mateo quedó solo en ese pasillo, rodeado de cajas de aire inmóvil, de palabras que no le permitieron decir. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no fue el silencio lo que lo hirió, sino su resignación. Era como si hubiera aceptado que no tenía derecho a defenderse. Pero algo en su pecho ardió, un calor distinto al que sentía cuando estaba cansado. No era fatiga, era memoria. Caminó hacia la escalera con pasos lentos, arrastrando consigo la sensación de ser invisible en una casa donde antes lo llamaban papá con dulzura. Y mientras subía con cada peldaño que dejaba atrás, empezó a reconstruir algo que creía perdido: su voz. Esa noche durmió en el cuarto de servicio entre cajas y polvo.
El colchón improvisado no le dolía tanto como la idea de que lo consideraran descartable. Antes de cerrar los ojos, dijo en voz baja, «Sigo aquí». Y aunque nadie lo escuchó por dentro, él supo que esa frase tenía el peso de una declaración. Era apenas el principio. Y esta vez no se quedaría callado para siempre. Las mañanas en casa de Camila siempre comenzaban con ruido. El pitido de la cafetera, los pasos apresurados por el pasillo, los mensajes de voz de Bruno rebotando por el altavoz del celular. Pero para don Mateo cada amanecer era un ritual silencioso. Se levantaba antes que nadie, se ponía su bata vieja con bordes deshilachados y bajaba a la cocina con cuidado de no pisar las tablas que crujían. Se preparaba una taza de café negro sin azúcar y se sentaba junto a la ventana que daba al pequeño jardín trasero. Observaba cómo la luz del sol se filtraba entre los rosales que él mismo había plantado el primer año que se mudó con su hija. Aquella mañana no fue diferente, salvo que el peso en su pecho había cambiado. No era solo tristeza, sino algo más denso, más amargo, la certeza de que había sido desplazado no por necesidad, sino por conveniencia. Mientras removía lentamente su café, recordó los primeros días tras la muerte de su esposa Teresa. Ella había fallecido de cáncer de pulmón a los 68, dejando un vacío que ni el tiempo ni los libros pudieron llenar. En ese entonces, Camila aún vivía sola en Ciudad de México, y Mateo tomó la decisión de vender su casa en Tepic, la misma donde había criado a su hija, donde Teresa horneaba pan los domingos y donde las fotos de familia aún colgaban torcidas en las paredes. Con el dinero de la venta se mudó a Guadalajara para estar cerca de Camila, que recién había comenzado una nueva etapa con Bruno. Al principio la recibida fue cálida. Lo llamaban papá, lo invitaban a las cenas, le pedían consejos sobre cómo preparar mole o cómo cuidar una planta de albahaca. Mateo creía que formaban un equipo, una familia extendida. Incluso compartía tardes con Santiago enseñándole a encuadernar libros o leer en voz alta a Octavio Paz. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Los saludos se acortaron, el tono se volvió mecánico. Un día Camila dejó de decirle papá y comenzó a llamarlo simplemente Mateo, como si rebajara su rol a un inquilino. Fue sutil pero punzante. Bruno también dejó de hacer preguntas y Santiago se convirtió en un adolescente cuya mirada solo se elevaba del celular para burlarse. Esa misma tarde Mateo decidió revisar la caja donde guardaba sus cuadernos antiguos. Desde la muerte de Teresa había comenzado a escribir un diario. No por afán literario, sino porque necesitaba un lugar donde aún pudiera existir con plenitud. En esas páginas cabía su dolor, su recuerdo, sus pensamientos más íntimos. Al abrirlo, sus dedos temblaron ligeramente. Releyó una entrada antigua. Hoy Camila me abrazó sin decir nada. Solo me abrazó. Creo que fue su manera de decir que me extraña. Aquella línea ahora parecía tan lejana como la niñez de su hija. Esa noche decidió escribir una nueva entrada. Tomó su pluma y comenzó a describir la sensación de ser mudado sin ser consultado, de tener sus pertenencias apiladas como restos de un pasado incómodo. Habló del tono indiferente de Bruno, de la sonrisa vacía de Camila y del desdén cortante de Santiago. Las palabras fluían con furia contenida. Escribió hasta que la tinta se secó y su mano dolía. Pero no lloró. En lugar de eso se levantó, buscó el viejo suéter de Teresa y lo abrazó como quien se aferra a una brújula en mitad del desierto. Al día siguiente, cuando volvió del supermercado con una bolsa llena de legumbres y pan, se detuvo frente a la sala. Escuchó risas, pensó que estaban viendo alguna comedia. Pero no. Era la voz de Bruno por teléfono, hablando bajo, pero no lo suficiente como para evitar que Mateo oyera. Di que está desorientado, que habla solo, que a veces no reconoce la casa. Así es más fácil. Los del seguro no hacen tantas preguntas. El corazón se le congeló. Y mientras la casa seguía vibrando con conversaciones ajenas y pantallas encendidas, don Mateo tejía en silencio la red con la que rescataría su nombre. Nadie lo notó. Nadie se lo impidió. Porque ya lo creían vencido. Pero Mateo sabía algo que ellos no, que un hombre puede envejecer, pero su voz no se extingue si tiene memoria. Y él aún la tenía. Durante los días siguientes, don Mateo se volvió parte del fondo de la casa. Nadie reparaba en sus movimientos, nadie le preguntaba a dónde iba ni qué hacía.
Era como si su existencia se hubiera reducido a la de una sombra silenciosa flotando entre los muebles y las conversaciones ajenas. Pero detrás de esa apariencia inofensiva, algo se estaba gestando. Cada mañana después de servir el café y colocar con delicadeza un plato con pan dulce en la mesa, como si aún fuera parte de una rutina familiar, Mateo regresaba a su habitación improvisada en el cuarto de servicio. Allí, entre cajas polvorientas y recuerdos arrugados, abrió una vieja carpeta de cuero donde guardaba sus documentos más importantes. Actas, títulos, estados de cuentas, certificados, escrituras, todo lo había conservado con el orden meticuloso de los bibliotecarios. Releyó los contratos de cuentas conjuntas que había abierto con Camila años atrás cuando decidió que al morir todo pasaría a manos de su única hija. Recordó cómo entonces pensó que era una forma de demostrarle confianza, de asegurarle estabilidad. Pero ahora esos papeles se sentían como cadenas. Fue entonces cuando tomó una hoja en blanco, escribió con pulso sereno «Modificación de testamento» y debajo comenzó a trazar los primeros esbozos de un nuevo destino para su legado. Pensó en los lugares donde sí fue escuchado. Recordó a Héctor, el joven enfermero que cuidó a Teresa en sus últimos meses. Aquel muchacho que apenas sabía leer pero que escuchaba con atención cada historia que Mateo le contaba mientras limpiaba las heridas de su esposa. Él fue quien lo acompañó la noche en que Teresa exhaló por última vez, quien le alcanzó el rosario y le ofreció té sin decir palabra. Pensó también en la Fundación Alas de Plata, donde había colaborado donando libros años atrás. Una organización que ofrecía albergue a adultos mayores expulsados de sus hogares, hombres y mujeres que habían vivido toda una vida y terminaban sus días en soledad, no por elección, sino por descarte. Sí, allí tendría sentido su voz. Concluyó que el 60% de su patrimonio debía ir a esa fundación y el 40% restante a Héctor. No necesitaba grandes explicaciones, solo justicia. Al anochecer, cuando la casa dormía y el único sonido era el del refrigerador zumbando en la cocina, don Mateo sacó el pequeño dispositivo de grabación y lo conectó al ordenador portátil que guardaba bajo llave. A ojos de todos, seguía siendo el abuelo inofensivo, el anciano silencioso que ya no tenía energía para opinar. Pero cada palabra hiriente que pasaba desapercibida, él la recogía como una piedra preciosa y la guardaba en su caja de verdad. Una tarde, mientras Santiago y Bruno discutían sobre nuevas luces para grabar, Mateo cruzó por la sala rumbo al jardín. Justo al pasar, Santiago alzó su celular y lo apuntó. «Haz una cara graciosa, abuelo. Estoy grabando». Mateo lo miró en silencio. Su expresión no cambió. Luego, con calma, sacó el trapo con el que limpiaba la regadera y se dirigió al porche. Fingió no haber notado nada. Pero por dentro sabía que esa grabación serviría para algo más grande. Aquella noche colocó el dispositivo debajo del cojín de la sala antes de irse a dormir. A la mañana siguiente lo recuperó discretamente y repitió el proceso. Día tras día acumuló horas de grabaciones, algunas apenas audibles, otras claras como el cristal. Por primera vez en semanas comió en paz. Luego escribió en su diario: «No tengo miedo. El silencio ya no me borra. Tengo la verdad». El día que don Mateo decidió marcharse, la casa aún dormía. La luz apenas comenzaba a teñir de naranja los marcos de las ventanas y el sonido lejano de un gallo rompía el silencio de la colonia. Él se levantó sin hacer ruido, dobló con cuidado su pijama, guardó su libreta de evidencias, el dispositivo de grabación, el USB con las voces de su familia y la carta que había escrito a mano con una letra temblorosa pero firme. Preparó una caja de cartón marrón sobria con una cuerda sencilla. En su interior colocó una rebanada de pastel de manzana, la misma receta que Matt, el hijo que ya no era hijo, solía pedir cuando era niño. También metió una fotografía sin editar de toda la familia reunida durante una Navidad lejana cuando las sonrisas eran genuinas y nadie pensaba que él sobraba. Pasó por la cocina, colocó un plato con pan dulce y una nota. «Gracias por la hospitalidad». Salió por la puerta principal sin hacer ruido, cerrándola detrás de sí como si sellara una etapa completa de su vida. El aire afuera olía a jazmín y libertad.
Tomó un taxi hacia el pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara, donde Elena le había conseguido una habitación en una cabaña modesta pero acogedora. Al llegar, saludó al casero, subió sus cosas al cuarto y encendió el calentador de agua. Se sirvió una taza de té de manzanilla, se sentó frente a la ventana y contempló las montañas lejanas. No sentía nostalgia, ni culpa, ni dolor. Sentía algo más raro alivio. Esa noche su celular vibró en silencio. 7 llamadas perdidas de Camila, luego un mensaje: «Papá, ¿qué es esta caja? ¿Qué significa esto?». Después, otro más corto: «¿Estás bien?». Mateo observó la pantalla, la apagó y la dejó boca abajo sobre la mesa. No respondió. No necesitaba hacerlo. Ya había hablado. El mensaje no estaba en palabras, sino en hechos, en pruebas, en años de silencios acumulados que ahora tenían forma, sonido y destinatario. Antes de dormir, escribió en su diario: «No se trata de venganza, se trata de verdad. Se trata de recordarme que no merezco vivir escondido entre cajas». Cerró el cuaderno, colocó la grabadora bajo la mesa de noche por si alguna vez la necesitaba de nuevo y se metió bajo las cobijas. Por primera vez en mucho tiempo durmió profundamente. A la mañana siguiente horneó un nuevo pastel de manzana solo para él. Esta vez no como ofrenda ni como intento de cariño, sino como celebración íntima. Se sirvió una porción, se sentó junto a la chimenea y comió en silencio, sabiendo que lo que estaba saboreando no era solo manzana y canela, sino libertad. El pastel era imperfecto, un poco quemado en la base, pero eso no importaba. Era suyo. Cuando terminó, miró al techo, respiró hondo y susurró: «Estoy aquí, aún soy yo». Y esa frase, más que cualquier otra, fue el verdadero principio de su nuevo capítulo. Fue un sábado gris cuando don Mateo decidió visitar el cementerio de Santa Clara. Las nubes colgaban pesadas sobre los cipreses altos y el aire olía a tierra mojada. Llevaba en el bolsillo de su abrigo una ramita de manzano seco que Teresa había guardado en un libro años atrás, ahora frágil, casi quebradiza. Avanzó por el sendero de grava con paso firme, las manos enfundadas en guantes de lana y el rostro cubierto por una bufanda tejida. Pasó por lápidas recientes, otras cubiertas de musgo y flores marchitas. Al llegar a la tumba de su esposa, se arrodilló lentamente, retiró algunas hojas secas del mármol y colocó la ramita junto al nombre grabado: Teresa Morales de González. Besó con los dedos el apellido compartido y susurró: «No me mataron con gritos, pero casi lo hacen con silencio». Cerró los ojos. El viento sopló leve como una caricia. «¿Esto es un adiós?». Él se giró hacia la tumba y antes de alejarse dijo suavemente: «No, es un hasta aquí». Dio media vuelta, sus pasos sobre la grava sonaban a decisión. Camila no lo siguió. Él no miró atrás. Al salir del cementerio, el cielo se había despejado un poco. El sol tímido se filtraba entre las nubes como si también necesitara su espacio. Don Mateo respiró profundo, metió las manos en los bolsillos y caminó hacia el pueblo. En su bolsillo llevaba una nota doblada que aún no entregaría. Decía: «No me recuerdes como lo que fuiste. Recuerda quién fui cuando aún me escuchabas». No sabía si alguna vez la leerían. Pero eso ya no importaba, porque en el rincón más hondo de su ser ya no buscaba que lo comprendieran, sino que lo dejaran existir con dignidad. Y eso por fin lo tenía. La cabaña donde don Mateo vivía ahora no era grande ni moderna, pero cada rincón le pertenecía. A veces salía a caminar entre los senderos que bordeaban el bosque. Otras veces se sentaba a leer los viejos libros de historia que trajo consigo, subrayando frases que le resonaban en el pecho como ecos antiguos. La dignidad no es un privilegio, es una raíz. En una de esas tardes en que el cielo se cubría de nubes densas y la lluvia golpeaba el techo con paciencia, recibió una carta. El remitente era Héctor. «Querido don Mateo», decía la carta con tinta azul, «el consultorio finalmente abrió sus puertas. Lo nombramos Centro de Cuidado Teresa González. Quise que llevara el nombre de alguien que nos enseñó que la vida se honra cuidando a los demás. Usted me enseñó a leer. Teresa me enseñó a mirar con compasión. Gracias por eso. Si algún día necesita descansar, aquí siempre habrá una habitación para usted». Mateo sostuvo la hoja entre las manos como si fuera frágil.
No lloró, pero su pecho se llenó de un calor profundo e inconfundible. Midió cada ingrediente con precisión: 2 tazas de harina, una pizca de sal, 6 manzanas verdes en rodajas finas. Mientras el horno llenaba la cabaña de un aroma cálido, tarareaba una canción antigua, la misma que Teresa solía cantar mientras colgaba la ropa. Cuando el pastel estuvo listo, cortó una porción, se sentó junto a la ventana y comió en silencio. No celebraba nada, solo honraba el hecho de seguir, de tener aún manos que cocinaban, pies que caminaban, memoria que no se rendía. Un día recibió otra carta, esta vez de Camila. No la abrió de inmediato. La dejó sobre la repisa durante 3 días. Cuando al fin lo hizo, leyó: papá. No sé si estas palabras llegan tarde. Tal vez ya no quieras leerme. Solo quiero decir que no hay un día en que no piense en lo que hicimos mal. Que la casa está vacía sin ti, y no por tu ausencia, sino por nuestra culpa. Perdóname si puedes. Si no puedes, lo entiendo. Solo espero que estés bien. Tu hija Camila. Mateo dobló la carta con cuidado y la guardó en un sobre junto a una hoja suya que decía: te escuché. Pero ahora me escucho a mí. No la envió. No por rencor, sino porque no necesitaba más. En su cuaderno escribió: a veces no hace falta cerrar el círculo. Basta con salir de él. Pasaron los meses. La primavera trajo nuevos brotes al jardín de la cabaña. Mateo plantó lavanda y menta no por utilidad, sino por belleza. Se volvió amigo de la señora Rosa, que vendía pan en el mercado, y del señor Julián, que tocaba guitarra los domingos en la plaza. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, nadie lo interrumpía, nadie lo corregía, nadie lo ignoraba. Una tarde, mientras la luz del atardecer entraba sesgada por las cortinas, Mateo escribió su última entrada del diario. Hoy no tengo nada que reclamar. Tampoco que temer. Viví lo suficiente para entender que no se trata de tener razón, sino de tener paz. La mía llegó tarde, pero llegó. No por vanidad, sino porque entendió que contar su historia no era repetir el dolor, sino impedir que otros lo callaran. La entrevista fue breve, pero honesta. Habló de Teresa, del pastel de manzana, de la risa falsa de Bruno, de la ausencia de Camila, de la cabaña, del té de manzanilla. No mencionó nombres completos. No acusó. Solo relató cómo el olvido duele más cuando lo entregan quienes un día te amaron. La entrevista se publicó en una revista universitaria. Alguien la compartió en línea. Luego otra persona. Luego otra. En unas semanas más de 10.000 personas habían leído el testimonio de don Mateo. Algunos lo llamaron el abuelo invisible que volvió a hablar. Otros dijeron que era un acto de justicia silenciosa. Él no respondió a los comentarios. No tenía redes sociales. Pero cada vez que un joven se acercaba en el mercado para decirle gracias por no rendirse, Mateo sonreía, asentía y seguía caminando. No necesitaba más. Empezó a dar pequeños talleres en la biblioteca del pueblo. Lectura, escritura para mayores, cuidados básicos de derechos personales. No cobraba. No firmaba carteles. Solo se sentaba cada jueves con 5, a veces 10 personas y decía: hoy vamos a escribir algo que nadie más necesita leer, pero que ustedes necesitan sacar. Al principio algunos dudaban, luego llenaban páginas. Una tarde una mujer mayor llamada Estela lloró en silencio mientras escribía. Mateo no le preguntó por qué. Solo le ofreció una taza de té y dijo: no está sola. Solo estaba en silencio. Estela asintió apretando el papel contra el pecho. Así pasaban las semanas. Entre el aroma a pan, el canto de los gorriones, las cartas que llegaban y los jueves de escritura. Mateo comenzó a escribir una memoria. No para publicarla, sino para dejarla en la fundación. Su título era simple: Lo que nadie escuchó. En la dedicatoria decía: para los que siguen aquí, aunque nadie los vea.